Capítulo 2. La identidad de la catequesis. Naturaleza de la catequesis. La catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor. Confróntese Mateo 28, 19, 20. Y cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es hacer que el anuncio de su Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona, para que su vida se transforme. En cuanto a realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios, la catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Integrando armoniosamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su aporte específico a la misión pastoral de la Iglesia. La catequesis, etapa privilegiada del proceso de evangelización, generalmente se dirige a las personas que ya han recibido el primer anuncio, en cuyo interior promueve los procesos de iniciación, crecimiento y maduración en la fe. Sin embargo, es cierto que, si bien la distinción conceptual entre preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es posible marcar esta diferencia. De hecho, por un lado, aquellos que hoy piden o ya han recibido la gracia de los sacramentos a menudo no tienen una experiencia explícita de fe o no conocen íntimamente su fuerza y ardor. Por otro lado, un anuncio formal que se limite a la simple enunciación de los conceptos de la fe no permite una comprensión de la fe misma, la cual es un nuevo horizonte de vida que se abre de par en par a partir del encuentro con el Señor Jesús. Relación íntima entre querigma y catequesis. Esta exigencia a la que la Iglesia debe responder en este tiempo presente pone en evidencia la necesidad de una catequesis que pueda definirse coherentemente de manera querigmática, es decir, una catequesis que sea una profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. La catequesis, que no siempre se puede distinguir del primer anuncio, está llamada a ser, en primer lugar, un anuncio de la fe y no debe delegar a otras acciones eclesiales la tarea de ayudar a descubrir la belleza del Evangelio. Es importante que, precisamente a través de la catequesis, cada persona descubra que vale la pena creer. De esta manera, la catequesis ya no se limita a ser un mero momento de crecimiento más armónico de la fe, sino que contribuye a generar la fe misma y permite descubrir su grandeza y credibilidad. El anuncio, por tanto, ya no puede considerarse simplemente como la primera etapa de la fe previa a la catequesis, sino más bien como la dimensión constitutiva de cada momento de catequesis. El querigma, fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre, es simultáneamente un acto de anuncio y el contenido mismo del anuncio que revela y hace presente el Evangelio. En el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. La vida del testigo que ha experimentado la salvación se convierte, por tanto, en aquello que toca y mueve al interlocutor. En el Nuevo Testamento hay diferentes formulaciones del querigma que responden a las diversas formas de comprender la salvación, que resuena con acentos particulares en las diversas culturas y para personas diversas. Del mismo modo, la Iglesia debe poder encarnar el querigma para las exigencias de sus contemporáneos, favoreciendo y alentando lo que en los labios de los catequistas. Confróntese Romanos 10, del 8 al 10. Desde la plenitud de su corazón. Mateo 12, 34. En una dinámica recíproca de escucha y diálogo. Lucas 24, del versículo 13 al 35. Surjan anuncios creíbles, confesiones de fe vitales, nuevos himnos cristológicos para anunciar a cada persona la buena nueva. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. De esta centralidad del querigma para el anuncio se derivan algunas consideraciones importantes también para la catequesis, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad
y que apele a la libertad, que posee unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Los elementos que la catequesis, como eco del querigma, está invitada a valorar son el carácter de propuesta, la cualidad narrativa, afectiva y existencial, la dimensión de testimonio de la fe, la actitud relacional, el tono salvífico. En verdad, todo esto cuestiona a la Iglesia misma, llamada a ser la primera en redescubrir el Evangelio que anuncia. El nuevo anuncio del Evangelio exige a la Iglesia una escucha renovada del Evangelio, junto con sus interlocutores. Dado que el querigma tiene un contenido ineludiblemente social, es importante que se haga explícita la dimensión social de la evangelización, con el fin de comprender su apertura a toda la existencia. Esto significa que la eficacia de la catequesis es visible no solo a través del anuncio directo de la Pascua del Señor, sino también mostrando cuál es la nueva visión de la vida, del hombre, de la justicia, de la vida social, del cosmos entero que surge de la fe, incluso a través de la realización de signos concretos. Por eso, la presentación de la luz con la que el Evangelio ilumina a la sociedad no es un segundo momento cronológicamente distinto del anuncio mismo de la fe. La catequesis es un anuncio de la fe, el cual afecta necesariamente, aunque sea en germen, todas las dimensiones de la vida humana. El catecumenado, fuente de inspiración para la catequesis. La exigencia de no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio es la razón tanto para afirmar la naturaleza querigmática de la catequesis como para tomar en consideración su inspiración catecumenal. El catecumenado es una antigua práctica eclesial recuperada después del Concilio Vaticano II. Confróntese Sacrosanctum Concilium del 64 al 66. Christus Dominus 14, Adyentes 14, ofrecida a los conversos no bautizados, por tanto tiene una intención misionera explícita y se estructura como un todo orgánico y gradual para iniciar en la fe y en la vida cristiana. Precisamente por su carácter misionero, el catecumenado también puede inspirar la catequesis de aquellos que, a pesar de haber ya recibido el don de la gracia bautismal, no disfrutan efectivamente de su riqueza. En este sentido, se habla de la inspiración catecumenal de la catequesis o catecumenado postbautismal o catequesis de iniciación a la vida cristiana. Esta inspiración no olvida que los bautizados ya han sido introducidos en la Iglesia y hechos hijos de Dios a través del bautismo. Por tanto, el fundamento de su conversión es el bautismo ya recibido, cuya fuerza deben desarrollar. Con referencia a los sujetos, podemos hablar de 3 propuestas catecumenales. Un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, sean niños en edad escolar y adolescentes o jóvenes y adultos. Un catecumenado en sentido analógico para los bautizados que no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana. Una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero aún no están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que desean reanudar el camino de la fe. La restauración del catecumenado, favorecida por el Concilio Vaticano II, se logró con la publicación del Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos. El catecumenado, verdadera escuela de formación para la vida cristiana, Adyentes 14, es un proceso estructurado en 4 tiempos o periodos, dirigido a guiar el catecumenado hacia el encuentro pleno con el misterio de Cristo en la vida de la comunidad, y es considerado, por tanto, un lugar típico de iniciación, catequesis y mistagogía. Los ritos de paso entre los periodos evidencian la gradualidad del itinerario formativo del catecúmeno. En el precatecumenado tiene lugar la primera evangelización en orden a la conversión y se hace explícito el querigma del primer anuncio. El tiempo del catecumenado, propiamente dicho, está destinado a la catequesis integral. Se accede a él con el rito de la admisión, en el cual
puede llevarse a cabo la entrega de los evangelios. El tiempo de la purificación e iluminación proporciona una preparación más intensa para los sacramentos de iniciación. Este periodo, en el que se ingresa con el rito de la elección o de la inscripción del nombre, prevé la entrega del símbolo y la entrega de la oración del Señor. Con la celebración de los sacramentos de iniciación en la vigilia pascual, comienza el tiempo de la mistagogía, que se caracteriza por una experiencia cada vez más profunda de los misterios de la fe y de la inserción en la vida de la comunidad. La inspiración catecumenal de la catequesis no significa reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino asumir su estilo y dinamismo formativo, respondiendo también a la necesidad de una renovación mistagógica, que podría formar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El catecumenado tiene un tono misionero connatural que con el tiempo se ha debilitado en la catequesis. Se vuelven a proponer los elementos principales del catecumenado que después del discernimiento necesario, hoy debe entenderse, valorarse y actualizarse con valor y creatividad en un esfuerzo de verdadera inculturación. Estos elementos son: A. El carácter pascual. En el catecumenado todo está orientado hacia el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La catequesis comunica el corazón de la fe de una manera esencial y existencialmente comprensible, poniendo a cada uno en contacto con el resucitado, ayudándole a reinterpretar y vivir los momentos más intensos de su vida como pasos pascuales. B. El carácter iniciático. El catecumenado es una iniciación a la fe que lleva a los catecúmenos al descubrimiento del misterio de Cristo y de la Iglesia. La catequesis introduce a todas las dimensiones de la vida cristiana, ayudando a cada persona a iniciar en la comunidad su propio camino de respuesta a Dios que lo ha buscado. C. El carácter litúrgico, ritual y simbólico. El catecumenado está entretejido con símbolos, ritos y celebraciones que tocan los sentidos y los afectos. La catequesis, principalmente gracias al uso de símbolos elocuentes y a través de una renovada valoración de los signos litúrgicos, puede responder de este modo a las necesidades del hombre contemporáneo, que generalmente considera significativas solo aquellas experiencias que lo tocan en su corporalidad y afectividad. D. El carácter comunitario. El catecumenado es un proceso que se realiza en una comunidad concreta, que hace experiencia de la comunión dada por Dios y, por tanto, es consciente de su responsabilidad de anunciar la fe. La catequesis inspirada en el catecumenado integra la contribución de diversos carismas y misterios: catequistas, servidores de la liturgia y de la caridad, responsables de los grupos eclesiales junto a los ministros ordenados, con lo cual se revela que el seno que regenera la fe es la comunidad entera. E. El carácter de conversión permanente y de testimonio. El catecumenado es entendido en su conjunto como un camino de conversión y purificación gradual, enriquecido también con ritos que marcan la adquisición de una nueva forma de existir y de pensar. La catequesis, consciente de que la conversión nunca está completamente realizada, sino que dura toda la vida, educa para descubrirse pecador perdonando y valorando el rico patrimonio de la Iglesia, establece itinerarios penitenciales y formativos específicos que favorezcan la conversión del corazón y de la mente en un nuevo estilo de vida, que sea perceptible también desde el exterior. F. El carácter progresivo de la experiencia formativa. El catecumenado es un proceso dinámico estructurado en periodos que se suceden de manera gradual y progresiva. Este carácter evolutivo responde a la biografía misma de la persona, que crece y madura con el tiempo. La Iglesia, acompañando pacientemente y respetando los tiempos reales de la maduración de sus hijos, con este cuidado pone de manifiesto su maternidad. La catequesis es una clave querigmática y misionera. Requiere que se realice una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario catecumenal, respondiendo con sabiduría pastoral a la pluralidad de situaciones. En otras palabras, de acuerdo con un sentido madurado en diversas iglesias, se trata de la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Es un itinerario pedagógico ofrecido en la comunidad eclesial que lleva al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad,
integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de la fe y sea testigo de vida nueva en el mundo. 2. La catequesis en el proceso de la evangelización. Primer anuncio y catequesis. Con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. En la acción pastoral ordinaria, este momento del proceso de evangelización es fundamental. En la misión adyentes, esto ocurre en el periodo llamado precatecumenado. En el momento presente de la nueva evangelización, como ya se ha explicado, se prefiere hablar de catequesis querigmática. En el contexto de la misión adyentes, el primer anuncio debe entenderse principalmente en sentido cronológico. De hecho, revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no los conocen, he ahí el programa fundamental que la Iglesia, desde la mañana de Pentecostés, ha asumido como recibido de su fundador. La Iglesia lleva a efecto este primer anuncio mediante una actividad compleja y diversificada que a veces se designa con el nombre de preevangelización, pero que muy bien podría llamarse evangelización, aunque en un estadio de inicio y ciertamente incompleto. La catequesis desarrolla este momento inicial y lo lleva a la madurez. Por tanto, primer anuncio y catequesis, aunque distintos, son complementarios. En muchos contextos eclesiales, el primer anuncio tiene también un segundo significado. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis en todas sus etapas y momentos. El primer anuncio, tarea de todo cristiano, se funda en aquel vayan, Marcos 16:15 y Mateo 28:19, que Jesús indicó a sus discípulos e implica salir, apresurarse, acompañarse, convirtiéndose en verdaderos discípulos misioneros. Así pues, no puede reducirse a la enseñanza de un mensaje, sino que es, ante todo, el compartir la vida que proviene de Dios y el comunicar la alegría de haber encontrado al Señor. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Catequesis de iniciación cristiana. La catequesis de iniciación cristiana conecta la acción misionera que llama a la fe con la acción pastoral que la nutre continuamente. La catequesis es una parte integral de la iniciación cristiana y está estrechamente unida con los sacramentos de la iniciación, especialmente con el bautismo. El vínculo que une la catequesis con el bautismo es la profesión de fe, que es al mismo tiempo el elemento interno de este sacramento y la meta de la catequesis. La misión es bautizar. La misión sacramental, por tanto, está implícita en la misión de evangelizar. Por eso, no se puede separar la misión sacramental del proceso de evangelización. De hecho, el itinerario de la iniciación cristiana es una forma completa de la doctrina que no solo se realiza en la Iglesia, sino que la constituye. En la iniciación cristiana no se limita a una enunciación, sino que se actúa de acuerdo con el Evangelio. Los sacramentos de la iniciación cristiana constituyen una unidad porque ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles, renacidos en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. En efecto, es necesario reiterar que somos bautizados y confirmados en orden a la Eucaristía. Esto requiere el esfuerzo de favorecer en la acción pastoral una comprensión más unitaria del proceso de iniciación cristiana. Por tanto, es necesario valorar y prestar atención al orden teológico de los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, para verificar qué praxis puede efectivamente ayudar mejor a los fieles a poner de relieve el sacramento de la Eucaristía como aquello a lo que tiende toda la iniciación. Es deseable que donde se llevan a cabo experimentos, estos no sean casos aislados, sino el resultado de una reflexión de toda la conferencia episcopal que confirma las opciones operativas para todo el territorio de su competencia. La catequesis de iniciación cristiana es una formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe. A. Básica y esencial.
En cuanto es una profundización inicial del querigma que explica los misterios fundamentales de la fe y los valores evangélicos fundamentales, la catequesis sienta los fundamentos del edificio espiritual del cristiano, nutre las raíces de su vida de fe, habilitándolo para recibir el siguiente alimento sólido en la vida ordinaria de la comunidad cristiana. B. Orgánica. En cuanto es coherente y está bien ordenada, sistemática, es decir, no improvisada u ocasional. La exposición orgánica y sistemática del misterio cristiano distingue la catequesis de otras formas de anuncio de la palabra de Dios. C. Integral. Porque es un aprendizaje abierto a todos los componentes de la vida cristiana. La catequesis favorece gradualmente la interiorización y la integración de estos componentes, provocando una transformación del hombre viejo y la formación de una mentalidad cristiana. Tales características de la catequesis de iniciación se expresan de manera ejemplar en la síntesis de la fe, desarrolladas ya a partir de la Escritura, como la triada de fe, esperanza y caridad, y luego en la tradición, la fe creída, celebrada, vivida y orada. Estas síntesis son una forma de comprender armónicamente la vida y la historia, porque no enuncian posiciones teológicas interesantes, sino siempre parciales, más bien proclaman la fe misma de la Iglesia. Catequesis y formación permanente a la vida cristiana. La catequesis se pone al servicio de la respuesta de la fe del creyente, haciéndolo capaz de vivir la vida cristiana en un estado de conversión. En esencia, se trata de favorecer la interiorización del mensaje cristiano a través de ese dinamismo catequístico que en la progresión sabe integrar escucha, discernimiento y purificación. Dicha acción catequética no se limita al creyente individual, sino que está destinada a toda la comunidad cristiana para apoyar el compromiso misionero de la evangelización. La catequesis también fomenta la inserción de los individuos y de la comunidad en el contexto social y cultural, ayudando a la lectura cristiana de la historia y promoviendo el compromiso social de los cristianos. Al estar al servicio de la educación permanente en la fe, la catequesis está relacionada con las diferentes dimensiones de la vida cristiana. A. Catequesis y Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es esencial para progresar en la vida de fe. Su centralidad en la catequesis permite transmitir de una manera vital la historia de la salvación y fomentar el conocimiento de las figuras, de los hechos y las expresiones fundamentales del texto sagrado. B. Catequesis, liturgia y sacramentos. La catequesis está orientada a la celebración litúrgica. Son necesarias tanto una catequesis que prepare para los sacramentos como una catequesis mistagógica que favorezca una comprensión y experiencia más profunda de la liturgia. C. Catequesis, caridad y testimonio. Mientras que la catequesis, haciendo eco del Evangelio, da forma a la caridad, la acción caritativa es una parte integral del anuncio catequístico. La caridad no es solo un signo de la acogida del Evangelio, sino también una forma privilegiada de acceder al Evangelio. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Finalidad de la catequesis. En el centro de todo proceso de catequesis está el encuentro vivo con Cristo. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. La comunión con Cristo es el centro de la vida cristiana y, en consecuencia, el centro de la acción catequística. La catequesis está orientada a formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y su Evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profundo con Él y que elijan su estilo de vida y sus mismos sentimientos. Confróntese Filipenses 2:5, comprometiéndose a llevar a cabo, en las situaciones históricas en las que viven, la misión de Cristo, es decir, el anuncio del reino de Dios. El encuentro con Cristo involucra a la persona en su totalidad, corazón, mente, sentidos. No atañe solo a la mente, sino también al cuerpo y sobre todo al corazón. En este sentido, la catequesis que ayuda a la interiorización de la fe y con esto brinda una contribución insustituible al encuentro con Cristo, no está sola en la promoción de la búsqueda de este propósito.
A esto contribuye con otras dimensiones de la vida de fe. En efecto, en la experiencia litúrgico-sacramental, en las relaciones afectivas, en la vida comunitaria y en el servicio a los hermanos, tiene lugar algo esencial para el nacimiento del hombre nuevo y para la transformación espiritual y personal. Confróntese Efesios 4:24 y Romanos 12:2. La catequesis hace madurar la conversión inicial y ayuda a los cristianos a dar un significado pleno a su propia existencia, educándolos en una mentalidad de fe conforme al Evangelio, hasta que gradualmente lleguen a sentir, pensar y actuar como Cristo. En este camino, en el que interviene de manera decisiva el sujeto mismo con su personalidad, la capacidad de acoger el Evangelio es proporcional a la situación existencial y a la etapa de crecimiento de la persona. Sin embargo, se reitera que catequesis de adultos, al estar dirigido a personas capaces de una adhesión plenamente responsable, debe ser considerada como la forma principal de catequesis, a la que todas las demás, siempre ciertamente necesarias, de alguna manera se ordenan. Esto implica que la catequesis de las otras edades debe tenerla como punto de referencia. La comunión con Cristo implica la confesión de la fe en el único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La profesión de fe, interior al bautismo, es inminentemente trinitaria. La Iglesia bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Dios uno y trino, a quien el cristiano confía su vida. Es importante que la catequesis sepa vincular bien la confesión de fe cristológica. Jesús es el Señor, con la confesión trinitaria. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ya que no son más que dos modalidades de expresar la misma fe cristiana. El que por el primer anuncio se convierte a Jesucristo y lo reconoce como Señor, inicia un proceso, ayudado por la catequesis, que desemboca necesariamente en la confesión explícita de la Trinidad. Esta confesión es ciertamente un acto personal del individuo, pero alcanza su plenitud solo si se hace en la Iglesia. Cuarto, tareas de la catequesis. Para lograr su propósito, la catequesis persigue algunas tareas relacionadas entre sí que se inspiran en la manera como Jesús formaba a sus discípulos, les hacía conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, proponía las actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida de comunión con Él y entre ellos y en la misión. Esta pedagogía de Jesús plasmó después la vida de la comunidad cristiana. Asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La fe, de hecho, exige ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Así pues, para formar en una vida cristiana integral, la catequesis persigue las siguientes tareas. Conduce al conocimiento de la fe, inicia en la celebración del misterio, forma a la vida en Cristo, enseña a orar e introduce a la vida comunitaria. Llevar al conocimiento de la fe. La catequesis tiene la tarea de favorecer el conocimiento y la profundización del mensaje cristiano. De esta manera, ayuda a conocer las verdades de la fe cristiana, introduce al conocimiento de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia, promueve el conocimiento del credo, símbolo de la fe, y la creación de una visión doctrinal coherente a la cual se pueda hacer referencia en la vida. Es importante no subestimar esta dimensión cognitiva de la fe e incluirla en el proceso educativo de maduración cristiana integral. En efecto, una catequesis que opusiera contenidos y experiencia de fe resultaría fallida. Sin la experiencia de fe, uno se vería privado de un verdadero encuentro con Dios y con los hermanos. Sin contenidos, se impediría la maduración de la fe, capaz de introducir en el sentido de la Iglesia y vivir el encuentro y la confrontación con los otros. Iniciar en la celebración del misterio. Además de promover un conocimiento vivo del misterio de Cristo, la catequesis también tiene la tarea de ayudar a la comprensión y experiencia de las celebraciones litúrgicas. Con esta tarea, la catequesis ayuda a comprender la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Inicia en el conocimiento de los sacramentos y en la vida sacramental, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. Los sacramentos celebrados en la liturgia
son un medio especial que comunica plenamente a aquel que es anunciado por la Iglesia. La catequesis también educa en las actitudes que requieren las celebraciones de la Iglesia: alegría por el carácter festivo de las celebraciones, sentido de comunidad, escucha atenta de la palabra de Dios, oración confiada, alabanza y acción de gracias, sensibilidad con respecto a los símbolos y signos. A través de la participación consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, la catequesis educa en la comprensión del año litúrgico, verdadero maestro de la fe y del significado del domingo, Día del Señor, y de la comunidad cristiana. Asimismo, la catequesis ayuda a valorizar las expresiones de fe en la piedad popular. Formar en la vida en Cristo. La catequesis tiene la tarea de hacer resonar en el corazón de cada cristiano el llamado a vivir una vida nueva, conforme a la dignidad de hijos de Dios recibida en el bautismo, y a la vida del resucitado que se comunica con los sacramentos. Esta tarea consiste en mostrar que a la altísima vocación de la santidad, Confróntese Lumen Gentium 40, corresponde la respuesta de un estilo de vida filial, capaz de reconducir cada situación al camino de la verdad y la felicidad que es Cristo. En este sentido, la catequesis educa en el seguimiento del Señor, de acuerdo con las disposiciones descritas en las bienaventuranzas, Mateo 5, del 1 al 12, que hacen manifiesta su propia vida. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Confróntese Mateo 5, del 3 al 12, y Lucas 6, del 20 al 23. Son como el carnet de identidad del cristiano. Asimismo, la tarea catequística de educar para la vida buena del Evangelio implica la formación cristiana de la conciencia moral, con el fin de que en cada circunstancia el creyente pueda ponerse a la escucha de la voluntad del Padre para discernir, bajo la guía del Espíritu y en consonancia con la ley de Cristo. Confróntese Gálatas 6:2. El mal que hay que evitar y el bien que hay que hacer, realizándolo a través de una caridad activa. Para esto, es importante enseñar cómo extraer del mandamiento de la caridad, desarrollado en el Decálogo. Confróntese Éxodo 20, del 1 al 17, Deuteronomio 5, del 6 al 21. Y de las virtudes humanas y cristianas, las indicaciones para actuar como cristianos en los diversos ámbitos de la vida. Sin olvidar que el Señor vino para dar vida en abundancia, confróntese Juan 10:10. La catequesis ha de saber manifestar el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad, para hacer que los creyentes sean alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel del Evangelio. Además, se ha de tener en cuenta que la respuesta a la vocación cristiana común se realiza de manera encarnada, porque cada hijo de Dios, según la medida de su libertad, escuchando a Dios y reconociendo los carismas que Él le ha confiado, tiene la responsabilidad de descubrir su propio papel en el plan de salvación. Por tanto, la educación moral en la catequesis siempre se ejerce sobre un trasfondo vocacional, prestando atención, ante todo, a la vida como vocación primera y fundamental. Toda forma de catequesis empleará sus esfuerzos para ilustrar la dignidad de la vocación cristiana, para acompañar en el discernimiento de la vocación específica, para ayudar a consolidar el propio estado de vida. Corresponde a la acción catequística mostrar que la fe, traducida en una vida comprometida a amar como Cristo, es la manera de fomentar la venida del reino de Dios en el mundo y de esperar en la promesa de la dicha eterna. Enseñar a orar. La oración es ante todo un don de Dios. De hecho, en cada bautizado el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. La catequesis tiene la tarea de educar a la oración y en la oración, desarrollando la dimensión contemplativa de la experiencia cristiana. Es necesario educar para orar con Jesucristo y como Él.
Aprender a orar con Jesús es orar con los mismos sentimientos con que se dirigía al Padre. Adoración, alabanza, acción de gracias, confianza filial, súplica, admiración por su gloria. Estos sentimientos quedan reflejados en el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que es modelo de toda oración cristiana. Cuando la catequesis está penetrada por un clima de oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su profundidad. Esta tarea implica la educación tanto para la oración personal como para la oración litúrgica o comunitaria, comenzando con las formas permanentes de oración, bendición y adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Para lograr estos objetivos hay algunas formas consolidadas: la lectura orante de la Sagrada Escritura, especialmente a través de la liturgia de las horas y la Lectio Divina, la oración del corazón, llamada la oración de Jesús, la veneración de la Santísima Virgen María gracias a las prácticas de devoción como el Santo Rosario, las súplicas, las procesiones, etc. Introducir a la vida comunitaria. La fe se profesa, se celebra, se expresa y se vive sobre todo en la comunidad. La dimensión comunitaria no es solo un marco, un contorno, sino que es parte integrante de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización. La fe se expresa bien en el principio clásico idem velle atque idem nole, querer lo mismo y rechazar lo mismo. Es lo que los antiguos han reconocido como el auténtico contenido del amor, el hacerse uno semejante al otro que lleva a un pensar y desear común. Esto es posible cultivando una espiritualidad de la comunión y hace captar la luz de la Trinidad en el rostro del hermano, de modo que se lo percibe en la unidad profunda del cuerpo místico como parte de uno mismo. Se comparten con él sus alegrías y sufrimientos para intuir sus deseos. Se presta atención a sus necesidades. Se le ofrece una amistad verdadera y profunda. Ver en el otro, sobre todo lo positivo, para valorarlo como don de Dios, ayuda a rechazar las tentaciones egoístas repito el último pedacito. Ver en el otro, sobre todo lo positivo, para valorarlo como don de Dios, ayuda a rechazar las tentaciones egoístas que generan competencia, oportunismo, desconfianza, envidias y celos. Por eso, con respecto a la educación para la vida comunitaria, la catequesis tiene la tarea de desarrollar un sentido de pertenencia a la Iglesia, educar en el sentido de común eclesial, promoviendo la aceptación del magisterio, la comunión con los pastores y el diálogo fraterno, formar en el sentido de corresponsabilidad eclesial, contribuyendo como sujetos activos a la edificación de la comunidad y, como discípulos misioneros, a su crecimiento. Quinto, fuentes de la catequesis. Las fuentes de las que bebe la catequesis deben considerarse como interconectadas. La una llama a la otra y todas derivan de la palabra de Dios, de la cual son expresión. Dependiendo de los sujetos y de los contextos, la catequesis puede acentuar una de las fuentes frente a las otras. Esto debe hacerse con equilibrio y sin hacer catequesis unilateral. Por ejemplo, una catequesis solamente bíblica, o solamente litúrgica, o solamente vivencial. Entre las fuentes, la Sagrada Escritura evidentemente tiene preeminencia por su peculiar relación con la palabra de Dios. Las fuentes, en cierto sentido, pueden ser también formas de catequesis. La palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. La catequesis extrae su mensaje de la palabra de Dios, que es su fuente principal. Por eso, es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La Sagrada Escritura, que Dios ha inspirado, toca profundamente el alma humana, más que cualquier otra palabra. La palabra de Dios no se agota en la Sagrada Escritura, porque es una realidad viva, operante y eficaz. Confróntese Isaías 55, del 10 al 11, y Hebreos 4, del 12 al 13.
Dios habla y su palabra se manifiesta en la creación. Confróntese Génesis 1, 3 y siguientes. Salmo 33, 6, 9. Sabiduría 9, 1. Y en la historia. En los últimos tiempos nos habló por su Hijo. Hebreos 1, 2. El unigénito del Padre es la palabra definitiva de Dios, que estaba en el principio junto a Dios. Era Dios, presidió la creación. Confróntese Juan 1, 1 y siguientes. Y se hizo carne. Confróntese Juan 1, 14. Naciendo de mujer. Confróntese Gálatas 4, 4. Por el poder del Espíritu Santo. Confróntese Lucas 1:35, para morar entre los suyos. Confróntese Juan 1:14, al regresar al Padre. Confróntese Hechos 1:9, lleva consigo la creación redimida por Él, que fue creada en Él y para Él. Confróntese Colosenses 1 del 18 al 20. La Iglesia vive su misión en expectante espera de la manifestación escatológica del Señor. Esta espera nunca es pasiva, sino impulso misionero para anunciar la palabra de Dios que cura y redime a cada hombre. También hoy, Jesús resucitado nos dice: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Marcos 16:15. En efecto, la fe proviene de la escucha del mensaje y la escucha por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. A través de la predicación y la catequesis, el Espíritu Santo mismo enseña, generando un encuentro con la palabra de Dios viva y eficaz. Confróntese Hebreos 4:12. En la línea de la tradición, el pensamiento y los escritos de los padres de la Iglesia juegan un papel importante en cuanto a expresión de la experiencia eclesial del pasado y de la continuidad dinámica que existe entre el anuncio de los primeros discípulos y el nuestro. Es bueno que la vida y las obras de los padres encuentren un lugar adecuado entre los contenidos de la catequesis. El Magisterio. Cristo dio a los apóstoles y a sus sucesores el mandato permanente de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra, prometiéndoles la asistencia del Espíritu Santo. Confróntese Mateo 28:20, Marcos 16:15, Juan 20:21-22, Hechos 1:8, que los haría maestros de la humanidad en relación con la salvación, transmitiendo su palabra de Dios oralmente, tradición, y por escrito, Sagrada Escritura. El magisterio preserva, interpreta y transmite el depósito de la fe, es decir, el contenido de la revelación. Básicamente, todo el pueblo de Dios está obligado a custodiar y difundir el depósito de la fe, ya que es tarea de toda la Iglesia anunciar el Evangelio a todas las gentes. Pero la autoridad para enseñar oficial y legítimamente el mensaje salvífico en el nombre de Jesucristo pertenece al colegio de los obispos. Por lo tanto, el romano pontífice y los obispos en comunión con él son los sujetos del magisterio eclesial. Ellos tienen la responsabilidad primaria de instruir al pueblo de Dios sobre todos los contenidos de la fe y de la moral cristiana, así como de promover su anuncio en todo el mundo. Confróntese Lumen Gentium 25. La verdad salvífica en sí es siempre la misma e inmutable. Sin embargo, en el tiempo de la Iglesia, conoce mejor el depósito de la revelación. Así pues, hay una profundización y un desarrollo homogéneo en la continuidad de la palabra misma de Dios. Por eso el magisterio presta servicio a la palabra y al pueblo de Dios, recordando las verdades salvíficas de Cristo, clarificándolas y aplicándolas frente a los nuevos desafíos de las diferentes épocas y situaciones, haciendo de puente entre la Escritura y la tradición.
El magisterio es una institución deseada positivamente por Cristo como elemento constitutivo de la Iglesia. Escritura, tradición y magisterio, por tanto, están estrechamente vinculados y ninguno de ellos existe sin los demás. Juntos contribuyen eficazmente, cada uno, según su propio modo, a la salvación de los hombres. Confróntese Dei Verbum 10. La catequesis es, entre otras cosas, una mediación de los pronunciamientos del magisterio. La liturgia. La liturgia es una de las fuentes esenciales e indispensables de la catequesis de la Iglesia, no solo porque la catequesis puede tomar de ella contenidos, lenguajes, gestos y palabras de fe, sino sobre todo porque se pertenecen mutuamente en el acto mismo de creer. La liturgia y la catequesis, entendidas a la luz de la tradición de la Iglesia, aunque cada una tiene su propia especificidad, no deben yuxtaponerse, sino que deben entenderse en el contexto de la vida cristiana y eclesial, y ambas están orientadas a hacer vivir la experiencia del amor de Dios. El antiguo principio lex credendi, lex orandi recuerda, de hecho, que la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición. La liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. Esto no debe entenderse en el sentido de que la liturgia deba perder su carácter celebrativo y transformarse en catequesis sea superflua. Si bien es cierto que las dos contribuciones mantienen su especificidad, debe reconocerse que la liturgia es fuente y culmen de la vida cristiana. La catequesis, de hecho, comienza con un primer encuentro efectivo del catequizando con la comunidad que celebra el misterio, y esto equivale a decir que la catequesis tiene su pleno cumplimiento cuando participa en la vida litúrgica de la comunidad. No se puede, por tanto, pensar la catequesis solo como preparación para los sacramentos. Solo para los sacramentos. Repito, no se puede, por tanto, pensar la catequesis solo como preparación para los sacramentos, sino que debe ser entendida en relación con la experiencia litúrgica. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Por lo tanto, la liturgia y la catequesis son inseparables y se nutren mutuamente. El camino formativo del cristiano, como lo atestiguan las catequesis mistagógicas de los padres de la Iglesia, siempre tuvo un carácter vivencial, sin descuidar la inteligencia de la fe. El encuentro vivo y persuasivo con Cristo, anunciado por testigos auténticos, era determinante. Por tanto, quien introduce en los misterios es, ante todo, un testigo. Este encuentro tiene su fuente y su culmen en la celebración de la Eucaristía y se profundiza en la catequesis. La necesidad de un itinerario mistatógico parte de esta estructura fundamental de la experiencia cristiana, de la cual surgen tres elementos esenciales. A. La interpenetración de los ritos a la luz de los eventos salvíficos de acuerdo con la tradición de la Iglesia, releyendo los misterios de la vida de Jesús y en particular su misterio pascual, en relación con todo el recorrido veterotestamentario. B. La introducción al significado de los signos litúrgicos, a fin de que la catequesis mistagógica despierte y eduque la sensibilidad de los fieles en el lenguaje de los signos y gestos, que unidos a la palabra constituyen el rito. C. La presentación del significado de los ritos en relación con toda la vida cristiana, para hacer evidente el vínculo entre la liturgia y la responsabilidad misionera de los fieles y hacer crecer la conciencia de que la existencia de los creyentes se transforma gradualmente por los misterios celebrados. Sin embargo, la dimensión mistagógica de la catequesis no se reduce a la simple profundización de la iniciación cristiana después de haber recibido los sacramentos, sino que también incluye la inserción en la liturgia dominical y en las fiestas del año litúrgico con las que la Iglesia alimenta a los catecúmenos y a los niños bautizados, mucho antes de que puedan recibir la Eucaristía o acceder a una catequesis orgánica y estructurada. El testimonio de los santos y de los mártires.
Desde los primeros siglos, el ejemplo de la Virgen María y la vida de los santos y de los mártires ha sido una parte integral y eficaz de la catequesis. Desde las Acta Martyrum hasta las Pasiones, desde los frescos en las iglesias y los íconos hasta las historias edificantes para los niños y personas analfabetas. Los testimonios de vida y de muerte por el Señor, ofrecidos por los santos y los mártires, han sido auténticas sequentia sancti evangelii, pasajes del Evangelio capaces de anunciar a Cristo y de despertar y alimentar la fe en Él. La Iglesia considera a los mártires maestros ilustres de la fe, que con los esfuerzos y sufrimientos de su apostolado permitieron la primera expansión y formulación de la fe misma. En los mártires la Iglesia encuentra su germen de vida. Simen et sanguis Christianorum. Esta ley no pertenece solo al cristianismo primitivo, sino que es válida para toda la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Precisamente el siglo XX, llamado también el siglo del martirio, resultó ser especialmente rico en testigos que supieron vivir el Evangelio hasta la prueba suprema del amor. Su testimonio de fe debe ser preservado y transmitido en la predicación y en la catequesis para alimentar el crecimiento de los discípulos de Cristo. Las apariciones de la Virgen María reconocidas por la Iglesia, las vidas y los escritos de los santos y de los mártires de cada cultura y de cada pueblo son una verdadera fuente de catequesis. La teología. La revelación de Dios que sobrepasa la capacidad del conocimiento del hombre no por eso se opone a la razón humana, sino que la penetra y la eleva. Por eso, la búsqueda creyente de la inteligencia de la fe, es decir, la teología, es una exigencia irrenunciable de la Iglesia. La labor teológica en la Iglesia está ante todo al servicio del anuncio de la fe y de la catequesis. Penetra con inteligencia crítica los contenidos de la fe, los profundiza y los ordena sistemáticamente con el aporte de la razón. Sin embargo, Cristo no debe ser explorado solamente en la reflexión sistemática con el mero razonamiento, sino que en cuanto verdad viva y sabiduría de Dios, 1 de Colosenses 1:24, es una presencia que ilumina. La aproximación sapiencial le permite a la teología integrar diferentes aspectos de la fe. Así pues, la teología contribuye a que la fe sea comunicable y a que la inteligencia de los que no conocen todavía a Cristo la puedan buscar y encontrar. La ciencia teológica hace su contribución a la catequesis y a la práctica catequística en general, a través de las diversas especializaciones que la caracterizan. La teología fundamental, la teología bíblica, la teología dogmática, la teología moral, la teología espiritual, y más específicamente con la catequética, la teología pastoral, la teología de la evangelización, la teología de la educación y de la comunicación. La cultura cristiana. La cultura cristiana nace de la conciencia de la centralidad de Jesucristo y de su Evangelio que transforma la vida de las personas. Penetrando lentamente en las diversas culturas, la fe cristiana las ha asumido, purificado y transformado desde el interior, con lo cual ha hecho del estilo evangélico su rasgo esencial. Ha contribuido a la creación de una cultura nueva y original, la cristiana, que a lo largo de los siglos ha producido verdaderas obras maestras en todas las ramas del saber. Ha actuado como un soporte y vehículo para el anuncio del Evangelio y en el curso de los cambios históricos, a veces marcados por conflictos ideológicos y culturales, ha logrado preservar valores evangélicos genuinos, tales como, por ejemplo, la originalidad de la persona humana, la dignidad de la vida, la libertad como condición de la vida humana, la igualdad entre el hombre y la mujer, la necesidad de rechazar el mal y elegir el bien. Isaías 7:15. La importancia de la compasión y de la solidaridad, el consuelo del perdón y de la misericordia, la necesidad de la apertura a la trascendencia. Sin embargo, a lo largo de los siglos se ha llegado, especialmente en sociedades moldeadas por la cultura cristiana, a una crisis cultural, fruto de un secularismo exasperado
que ha llevado a un falso concepto de autonomía. Se han aceptado como criterios solo aquellos basados en el consenso social o en las opiniones subjetivas, a menudo en contraste con la ética natural. Esta ruptura entre evangelio y cultura es, sin duda, el drama de nuestra época. Parece, pues, evidente que es necesaria una nueva comprensión de la capacidad unificadora de la cultura cristiana, que permita que el evangelio libere energías de verdadera humanidad, paz, justicia, cultura del encuentro. Estas energías que están en la base de la cultura cristiana hacen a la fe más comprensible y deseable. La cultura cristiana ha desempeñado un papel determinante en la preservación de culturas precedentes y en el progreso de la cultura internacional. Por ejemplo, ha sido capaz de interpretar según un nuevo espíritu las grandes conquistas de la filosofía griega y de la jurisprudencia romana, para convertirlas en patrimonio de toda la humanidad. También ha dado forma a la percepción de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero y de lo bello, suscitando la creación de obras, textos literarios y científicos, composiciones musicales, obras maestras de arquitectura y pintura, que seguirán siendo a lo largo del tiempo un testimonio de la contribución de la fe cristiana, constituyendo su patrimonio intelectual, moral y estético. Este patrimonio, de gran valor histórico y artístico, es una fuente que inspira y fecunda la catequesis, en cuanto transmite la visión cristiana del mundo con la fuerza creadora de la belleza. La catequesis podrá valerse del patrimonio cultural cristiano en su intento de conservar en los hombres las facultades de la contemplación y de la admiración que llevan a la sabiduría. Gaudium et Spes 56. Y educar en el momento de la fragmentación, en la visión de la persona humana integral, en la que destacan los valores de la inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad, todos los cuales se basan en Dios Creador y han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo. Gaudium et Spes 61. El ingente patrimonio cultural cristiano, presentado según el pensamiento de sus autores, puede mediar efectivamente la interiorización de los elementos centrales del mensaje evangélico. La belleza. La Sagrada Escritura presenta de manera inequívoca a Dios como fuente de todo esplendor y belleza. El Antiguo Testamento muestra la creación, con el hombre en la cima, como algo bueno y bello, no tanto en el sentido del orden y la armonía, sino en el de la gratuidad, libre del funcionalismo. Frente a la creación, que debe ser admirada y contemplada por sí misma, hay asombro, éxtasis, reacción emocional y afectiva. Las obras del hombre, como el espléndido templo de Salomón, confróntese Primera de Reyes 7:8, merecen admiración en cuanto están ligadas al Creador. En el Nuevo Testamento toda la belleza se concentra en la persona de Jesucristo, revelador de Dios y resplandor de su gloria, semejanza perfecta de su ser. Hebreos 1:3. Su evangelio es fascinante porque es una noticia hermosa, buena, alegre, llena de esperanza. El lleno de gracia y verdad, Juan 1:14, asumiendo sobre sí la humanidad, ha contado a través de las parábolas la belleza de la acción de Dios. En su relación con las personas, ha dicho bellas palabras que con su eficacia sanan las profundidades del alma. Tus pecados quedan perdonados. Marcos 2:5. Tampoco yo te condeno. Juan 8:11. Tanto amó Dios al mundo. Juan 3:16. Vengan a mí todos los cansados y abrumados por cargas, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Él ha realizado bellas acciones. Ha sanado, ha liberado,
ha acompañado tocando las heridas de la humanidad, soportando la crueldad de la condena a muerte como alguien que sin forma ni belleza. Isaías 53:2 ha sido reconocido como el más bello de los hombres. Salmo 45:3. Así ha llevado a la humanidad, purificada a la gloria del Padre, donde Él mismo se sentó a la derecha del trono de Dios en las alturas. Hebreos 1:3. Y así ha revelado todo el poder transformador de su Pascua. La Iglesia, por tanto, toma en cuenta que el anuncio del resucitado para alcanzar el corazón humano debe resplandecer de bondad, verdad y belleza. En este sentido, es necesario que toda catequesis presente especial atención a la vía de la belleza. Toda belleza puede ser un sendero que ayuda al encuentro con Dios, pero el criterio de su autenticidad no puede ser solo estético. Es necesario discernir entre la belleza verdadera y las formas aparentemente bellas pero vacías o incluso nocivas, como el fruto prohibido en el paraíso terrenal. Confróntese Génesis 3:6. Los criterios se encuentran en la exhortación paulina. Tomen en cuenta todo cuanto hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, virtuoso y digno de elogio. Filipenses 4:8. La belleza está siempre e inseparablemente impregnada de bondad y de verdad. Por eso, contemplar la belleza provoca en la persona sentimientos de alegría, placer, ternura, plenitud, sentido, abriéndola así a lo trascendente. El camino de la evangelización es la vía de la belleza y, por tanto, toda forma de belleza es fuente de la catequesis, mostrando el primado de la gracia, manifiesto especialmente en la Santísima Virgen María, dando a conocer la vida de los santos como verdaderos testigos de la belleza de la fe, destacando la belleza y el misterio de la creación, descubriendo y apreciando el increíble e inmenso patrimonio litúrgico y artístico de la Iglesia, valorizando las formas más elevadas del arte contemporáneo. La catequesis muestra concretamente la belleza infinita de Dios, que se expresa también en las obras del hombre. Confróntese Sacrosanctum Concilium 122 y conduce a los que reciben catequesis hacia el don bello que el Padre ha hecho en su Hijo.